¿Y qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo hacer un servidor de Rust. Voy a explicarlo cómo crearlo tanto en Windows como en Linux, aunque yo lo voy a hacer en Linux, pero a la par también voy a explicar cómo hacerlo en Windows, ya que en sí el proceso de cómo hacer el servidor cambia bastante poco según qué plataforma lo hagas. Entonces, en este caso lo voy a hacer con Google Cloud, ya que voy a hostearlo para que podáis ver también cómo hostear el servidor. En el caso que lo hagáis con una VPS o incluso también hay páginas web que te lo hostean automáticamente. Aún así, tanto como si te lo quieres hostear en tu mismo ordenador, también vale este proceso. Yo en este caso voy a utilizar Linux. Sería yo lo que recomiendo personalmente, ya que Linux consume muy pocos recursos. Y aparte, en sí, pues claro, puedes dar más recursos al servidor y no te puede ir tan lagueado tanto como si lo hosteas en Windows. En Windows piensa que consume muchísimo más recursos que un Linux. Y en este caso voy a usar una máquina virtual de Google Cloud, la cual está basada en Ubuntu, pero tanto se puede hacer como en Debian y no sé qué en sistemas operativos también de Linux. En el caso de Windows, supongo que teniendo un Windows 7, Windows 10, de Windows 7 para arriba podrías hacer en sí el servidor. Entonces vamos a comenzar. Tengo aquí un blog de notas, no lo dejaré en la descripción para que lo podáis descargar y tengáis aquí mismo los comandos de cómo hacer la instalación. Vamos a comenzar, en mi caso que seáis Google Cloud. Vamos a tener que acceder a la máquina virtual. Esto lo puedes hacer a través del SSH. Simplemente le das clic y pues se te iniciará una conexión SSH en el mismo navegador. No recomiendo mucho esto, al menos no sé, me tarda mucho. Así que voy a explicar también cómo acceder a la máquina virtual a través de tu propia consola, en el caso de Windows en el CMD. Así pues puedes tener el mismo servidor en Google, tú estás en tu ordenador y en el caso que quieras acceder a tu máquina virtual puedes hacerlo desde la consola. Entonces, esto es un poco difícil, así voy a explicarlo paso a paso para que lo podáis hacer. Esto en el caso de Windows, en el caso que lo hostéis en vuestro ordenador, podéis saltaros este paso. Lo que pasa es eso, voy a explicarlo para que en el caso que alguien lo hostee en una VPS no sea automático, no te lo configuren. También según qué páginas te cobran un tanto por configurarte el servidor. Simplemente es una tontería que yo creo que lo puedes hacer, es bastante fácil y siguiendo estos pasos acabarías pues pudiendo crear tu propio servidor sin tener que te configuren nada ni ninguna historia. Entonces, para acceder a la máquina pues tenemos que utilizar el SSH. En el caso que tengáis Windows 10, a partir de una actualización ya te viene el SSH incluido. En el caso que no, tenéis un programa que se llama PuTTY, el cual pues digamos que utiliza, es un programa que tiene SSH para Windows. Antes no tenía el SSH implementado en Windows y a partir de una actualización pues lo incluyen. Simplemente buscáis PuTTY y ya está, ya estaría, ya lo tendríais. Entonces vamos a comenzar con la configuración del SSH. En el caso de Google Cloud, accede a través de una clave que generas tú desde el ordenador. Entonces, para crear esta clave, os dejaré también esta página de descripción. Simplemente nos dejan un comando, en el caso de Linux, en el caso de Windows sería este comando. Entonces simplemente tenemos que abrir la consola, en mi caso el CMD, y vamos a hacer SSH -keygen -t espacio RSA -f, y aquí estaría la ruta donde queremos tener esta clave. Yo en mi caso la quiero en la misma ruta que es abierto por sí la consola, sería C usuarios más mi usuario que sería Edgar. Entonces voy a poner, por ejemplo, server Rust -c
y en C mayúscula y el usuario de la terminal. El usuario de la terminal en mi caso normalmente suele ser en sí el mail. Entonces para comprobarlo podéis abrir una ventana SSH y ver qué usuario tenéis. Pero en el caso de Google Cloud ya os digo yo que es el usuario que tenéis puesto en el correo electrónico. Se os pone para también el SSH. Así que en mi caso voy a poner vermineRL, sería el usuario. ¿Veis? Aquí tenéis el vermineRL, @prueba. Estos son 2 servidores que tengo yo de prueba en sí, donde he estado probando cosas. Entonces sería el usuario más -b y 248. 2048. Una vez tengamos esto puesto, lo comprobamos. Yo en mi caso está bien, así que le damos Enter. Y se nos va a crear la clave privada y la clave pública. En el caso de la privada nos va a decir que le pongamos una contraseña para cifrarla. En mi caso voy a poner prueba 1, 2, 3, 4. Nos lo hace poner otra vez. Si veis que no escribe nada, no pasa nada. Simplemente es una medida de seguridad para que no lo estás escribiendo, pero sí que te lo está detectando la consola. Entonces una vez tenemos esto, vamos a tener que decirle a Google a partir de la máquina cuál es nuestra clave pública para poder acceder a claves de SSH. Así que vamos a tener que editar la máquina. Un momento, así, haciendo clic a la máquina. Entonces vamos a editar la máquina y simplemente tenemos que ir para abajo en la sección donde teníamos las claves del SSH. En principio es aquí, así que le damos a agregar un elemento y tenemos que ingresar la clave pública del SSH. ¿Cómo vemos esto? En caso de Windows es poner type, espacio, el nombre que hemos puesto aquí, en el caso es server rust.pv. Y nos va a decir en sí la clave pública, así que la seleccionamos, la copiamos y la pegamos donde nos dice SSH key 1. Pues aquí en sí la tenemos que poner. Una vez hecho esto, le damos a guardar y nos guardará la clave pública. Entonces nosotros para acceder a la máquina virtual vamos a tener que acceder con la clave privada, la cual también nos ha guardado en sí donde le hemos especificado a la máquina. O sea, la máquina no a la consola. Entonces para acceder tenemos que poner SSH-i espacio en sí el archivo que hemos dicho que nos... Sí, donde teníamos el archivo guardado. En mi caso es server rust. Esto lo tenemos que poner sin la extensión, ya esto sería la clave privada, la cual usa para poder acceder a la máquina virtual que le hemos dicho. Entonces podemos server rust, bueno, la arroba iría después, así que ponemos el usuario, en el caso de serverminRL, arroba la IP. Así que pongamos la IP y ya estaría. Entonces eso, el comando es ssh-i espacio el archivo donde hemos dicho, o la ruta donde tenemos la clave privada, espacio el usuario arroba la IP donde queremos acceder al servidor. En nuestro caso sería esta. Así que le damos a enter, decimos que sí, ponemos yes. Y aquí nos pide la contraseña que le hemos puesto la clave privada, ya que la clave privada por defecto la cifra. Así que vamos a poner la que he puesto yo, sería prueba 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Y ya nos accede a la máquina. Ahora ya estamos en la consola. Por ejemplo, puedo hacer un ls, puedo hacer un htop. Y así pues me muestra en sí los recursos en sí de la máquina virtual donde tenemos instalado esto. Perfecto, una vez aquí vamos a tener que instalar el SteamCMD. En el caso de Linux vamos a tener que poner unos comandos. Entonces tengo aquí una página, la cual es la página oficial de Steam. Aunque en estos comandos os los dejaré en el blog de notas aquí. No los tengo puestos aún, cuando os lo ponga para descargar. Tenéis los comandos tanto para Linux como para Windows. En el caso de Linux vamos a tener que crear un usuario desde la terminal. Así que ponemos la terminal, ponemos con este usuario.
Esto tiene que ser tal como pone aquí. No tenéis que cambiar ni el usuario, ni el nombre de usuario, ni nada. Así que ponemos la contraseña de Steam. En el caso, pues voy a poner prueba 234 y prueba 234. De acuerdo, entonces una vez hecho esto, vamos a tener que instalar el Steam CMD. Esto en principio no hace falta, o al menos yo no lo puedo hacerlo en el usuario normal. Así que antes de hacer este comando, tenemos que ejecutar estos comandos de aquí abajo, que también os lo voy a dejar. Así que simplemente los copiamos. Hacemos esto también. Utilizamos los repositorios. Y finalmente ponemos este comando. Esto en el caso que tengamos una máquina virtual de 64 bits. Ya os digo yo que el día de hoy todas las máquinas virtuales son de 64 bits y claramente se encuentra una de 32 bits. Así que ejecutamos este comando. Ponemos Y para que nos instale. Esto lo aceptamos. Lo aceptamos también. Y esperamos a que se nos instale en la consola de Steam. Perfecto, una vez instalado, ya estaría. En el caso de Windows, aquí ya os ponen lo que tenemos que hacer. En el caso, por ejemplo, voy a poner una carpeta dentro de mi disco duro normal. Voy a poner la Steam CMD. Vamos a abrir la carpeta y nos descargamos esto que nos indica aquí. Así que lo descargamos, ya me lo había descargado. Así que abrimos este .zip y lo descomprimimos dentro de la carpeta que hemos creado. Nos quedará esto, que es el instalador de la consola de Steam. Le damos doble clic y simplemente pues eso, ya veríamos que nos empieza a instalar la consola de Steam dentro de esta carpeta. Así que nos esperamos. Y ahora terminamos. Así que nos vamos. Y ahora voy a explicar cómo hacer la instalación del servidor de Rust. En el caso de Linux, vamos a irnos otra vez aquí. Estamos dentro de nuestra máquina, así que vamos a crear dentro de nuestro perfil. Esto lo voy a explicar todo con comandos, ya que los servidores se hacen en sí sin interfaz gráfica, ya que la interfaz gráfica ocupa recursos. Lo que pasa es eso, simplemente los comandos son muy básicos y no os vais a perder. Estáis dentro de vuestra carpeta de usuario, o sea, hacemos un ls, que sería para listar las carpetas. Veréis que no hay ninguna, así que vamos a crear nosotros una carpeta. Así que ponemos mkdir, espacio, en mi caso lo voy a decir Rust. Entonces si hacemos otro ls, veremos que tenemos la carpeta de Rust creada. Entonces, una vez hecho esto, vamos a acceder a la consola de Steam. Así que ponemos Steam CMD. Empezar a chequear, empezar a descargar cosas. Y ahora sí que empezamos con los comandos. El primer comando que tenemos que poner es el force install dir y la ruta donde queremos que nos instale en sí el servidor de Rust. Así que cuando acabe esto, vamos a poner este comando. Sí que recomiendo que estos comandos no los copiéis y peguéis, ya que creo que no lo acepta en el caso de la consola de Steam. Ahora sí voy a probarlo. En mi caso, en el caso de Linux, ponéis el... Voy a copiar yo mismo el comando. Creo que sí que se puede, a ver. Sí, pues mira, podemos copiarlo. Y ahora ponemos, abrimos comillas y tenemos que poner la ruta donde tenemos. Espérate, ya me ha puesto este error. Le volvemos a copiar el comando este. Vale. Entonces, abrimos comillas y ponemos la ruta donde queremos que nos instale el servidor de Rust. En el caso de Linux va a ser con barra home. No, perdón, en Linux es esta barra home barra el usuario, en mi caso es evermine.rl, barra la carpeta que hemos creado, en mi caso es Rust.
cerramos comillas, le damos a Enter y ya Steam, las aplicaciones que le digamos, en este caso la consola de, bueno, sí, el servidor de Rust, nos los va a instalar en este directorio. Entonces, para instalarlo, tenemos que hacer un login anonymous. Nos conectará la clave, bueno, sí, al usuario público de Steam. Y nos vamos a descargar el servidor de Rust. Para descargarlo es update y estos números. Así que lo copiamos y una vez copiado lo pegamos aquí. Y nos empezaría a descargar el servidor de Rust. Entonces, para Windows, ¿cómo sería? Para Windows es muy parecido. Simplemente pues nos vamos aquí. Dentro de aquí pues ponemos cmd y nos va a abrir un cmd dentro de la carpeta en sí donde lo tenemos. Creo que haciendo doble clic, no sé si funciona, pues haciéndole doble clic también funciona. Así que eso, le hacéis doble clic a Steam cmd y se os abrirá la consola de Steam. Entonces, yo os recomiendo en la ruta raíz de Windows, nos quedamos una carpeta, tenemos server Rust, y aquí pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el force start dir, copiamos, aquí no sería, sino que sería la consola de Steam, pegamos esto, abrimos comillas y ponemos C, dos puntos, aquí sería con barra, es la diferencia de Linux, Rust, no, era server Rust, y cerramos comillas. Una vez hecho esto, hacemos el login y hacemos que nos instale el servidor de Rust. Hacemos este comando y nos empezará a descargar el servidor de Rust dentro de la carpeta donde le hemos dicho. En este caso sería en el server Rust. ¿Veis? Ya está poniendo Steam Apps, ya está descargando sus cosas y aquí veremos ya el servidor descargado. Entonces vamos a configurar en sí los puertos del servidor. En el caso de Google Cloud es muy sencillo. Vamos a tener que abrir 3 puertos. En el caso de Google Cloud nos vamos a ver detalles de red en la máquina. Nos va a llevar a donde tenemos en sí las interfaces de red. Y nos vamos a la sección de Firewall. En la sección de Firewall vamos a crear una regla de Firewall. Entonces de nombre pues ponemos por ejemplo Rust. En destinos vamos a poner todas las instancias de red. Rangos de IP. Rango de origen le ponemos el 0.0.0.0/0. Esto en este caso, en el caso que queráis poner una IP específica, esto ya sería de otra manera. Entonces, así simplemente sería poniendo esto 0.0.0.0/0. Luego en el puerto tenemos el TCP y UDP, por si acaso. Copiamos este puerto, que sería el 28015, y le damos a crear. Nos va a crear esta regla de firewall. Vamos a crear otra regla de firewall. En este caso va a ser el 28016 y sería del recon. Así que ponemos recon. No permite espacios. Todas las instancias de red. Y aquí hacemos lo mismo: 0.0.0.0/0. Llevamos el TCP y UDP y pegamos este puerto. Y luego la aplicación del móvil de Rust también sería el 28083. Esto es para que funcione la aplicación de Rust. En el caso que os descarguéis la aplicación y quedéis en el servidor, para que la gente que entre en el servidor pueda hacer uso de la aplicación de Rust. Así que Rust App en sí en vuestro servidor, porque en sí tiene acceso al mapa y no sé qué cosas más también tiene acceso desde la aplicación. Así que ponemos Rust App, hacemos lo mismo, todas las instancias de red. Y luego en los puertos ponemos el 28083. Vamos a crear y ya teníamos abiertos los puertos. En el caso que lo hagáis en vuestro ordenador, en vuestra casa, cualquier cosa,
esto ya sería diferente. Así que tenéis que hacer vuestra IP del router. En este caso ponéis ipconfig en la terminal, en el cmd, perdón. Y os va a salir pues así la IP. La IP del router sería la de esta de aquí. En mi caso es 192.168.1.1. Normalmente suele ser esta, aunque puede ser que tengáis un router que tenga una diferente o cualquier cosa. En el caso tenéis que acceder a esta a esta ruta. En el caso ya había accedido yo. Y para mostraroslo en sí cómo abrir los puertos. Así que vais a poner esta ruta en el navegador. Os va a pedir una contraseña, normalmente está en el router o suele ser admin o 1234. En el caso que no, podéis buscar el modelo en internet y a ver qué contraseña tiene o llamar a vuestra compañía y preguntarlo. Entonces, yo en mi caso me he ido a menú, he ido a puertos y dentro de puertos me ha llevado a este menú. Esto sería muy parecido a como hemos hecho a Google Cloud. Aquí ponemos Rust. Dirección IP, tenéis que poner la IP donde tenéis en el servidor. En mi caso es la 192.168.1.52. Aquí ponéis 192.168.1.52. Protocolo TCP/UDP. Y pues aquí os dejo los puertos. Tenéis que hacer esto por cada puerto que tenéis. Así que copiamos, pegamos. Le dais a añadir y añadís la de Rust. Luego hacéis lo mismo con la de Rust Recon y luego hacéis lo mismo con la de Rust App. Entonces tenéis que abrir estos 3 puertos. Yo no lo hago ya que los tengo abiertos también aquí y aparte el servidor lo voy a crear en Linux, pero en el caso que lo hagáis con vuestro ordenador sería simplemente así. Porque en el caso que no lo hagáis podéis acceder al servidor desde los que estén conectados a tu router, pero desde fuera no. Entonces de esta manera lo que hace es abrir estos puertos para que en el caso desde fuera en sí puedan acceder a tu servidor. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que van a acceder a tu servidor? Pues conseguir tu IP. Vais aquí, vais a ver mi IP, acceder hasta cualquiera de estas páginas. Entonces os va a dar vuestra IP pública. Entonces, en el caso del servidor que tengo yo, en mi caso, un momento, en Computer Engine, me voy a las máquinas virtuales. Y en el caso de la máquina que estoy creando, la IP sería esta, la 34.65.108. Entonces, ¿qué IP le tenéis que dar a vuestros amigos? ¿O a quien se vaya a conectar? Pues esta, 2 puntos y ponemos el puerto. El puerto de Rust. Una vez tengamos el puerto de Rust, esto lo tienen que poner en la consola. Así que ponemos client.connect espacio. Y este sería el comando que tienen que utilizar quien quieras que entre a tu servidor. Normalmente el servidor suele aparecer en las listas de Rust, así que tampoco necesitáis, pero en el caso que queráis acceder a vuestro servidor directamente, pues con este comando podéis hacer, sería client.connect espacio, la IP del servidor, 2 puntos el puerto. Entonces, ya tenemos hecho esto y creo que también se me ha instalado también el servidor de Rust. Entonces ya lo tenemos instalado. Una vez lo tenemos instalado, le damos a Quit. Se nos va a ir de las TeamCMD. Entonces listamos y tenemos la carpeta de Rust. Entonces para acceder a esta carpeta ponemos cd espacio la carpeta, nombre de la carpeta que siga Rust. Hacemos Ctrl+S y veis que ya tenemos los archivos del servidor aquí creados. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora mismo? Ahora mismo tenemos que crear el script, el cual vamos a tener que ejecutar para que no tengamos que poner todas las veces que vamos a querer echar el servidor este comando. Entonces, para eso nos vamos a crear un script. En el caso del script, pues ponemos en nano y start.sh. Damos a enter y nos va a crear el archivito este que sería start.sh. Dentro de este archivo, en el caso de Linux, nos vamos a dar el comando de Linux, lo copiamos y lo pegamos aquí. Entonces, esto es muy sencillo, esto se mueve con las teclas de dirección. Así que nos vamos a ir al principio y os voy a explicar para qué sirve cada cosa. Entonces, el servidor, el puerto del servidor no lo vamos a cambiar, el nivel del servidor tampoco.
La semilla sí que la podéis cambiar, por ejemplo está 1, 2 y es 4, lo podéis poner yo que sé, 5, 6, 3, 4. Luego, el tamaño del mundo, podéis mirar los tamaños en Google, en mi caso lo voy a dejar por defecto. Luego, el tamaño del servidor, pues 10 personas, podéis poner 20 personas, 40 personas, 50, yo voy a dejarlo en 10, ya que voy a salvar a mí mismo, ya está. En server hostname ponemos el nombre del servidor, esto siempre entre comillas, el nombre del servidor. Entonces ponemos el servidor prueba. En la descripción ponemos descripción servidor prueba. En el caso que tengáis una página web del servidor, le ponéis la página web aquí. En el caso que tengáis hosteada una imagen del header, esto sería la imagen cuando queráis a un servidor. Cuando le vais a conectar, os sale una imagen, por ejemplo, Rust, Roleplay y... a ver si lo puedo enseñar. Tipo así, sería la imagen que sale aquí. En el caso que no pongáis nada, va a salir esta por defecto, y en el caso que le pongáis una, saldría algo así, algo así, algo así. Pues esa sería la imagen del header del servidor. Yo no la voy a dejar en ninguna, ya que no tengo ninguna hosteada. Y esto de Server Identity lo voy a dejar por defecto, le recon también por defecto. Y todo por defecto, así que le damos a Control O, le damos a Enter. Y ya nos había guardado este archivo. Ahora le damos al Control X para cerrar el nano. Y si ahora hacemos un ls, veríamos que nos sale aquí el start.sh, sería el ejecutable. Pero bueno, sí, el script que vamos a usar para iniciar el Rust. Una cosa que me he dejado de decir es que aquí al final, donde pone rcon.password, tenemos que establecer una contraseña. En mi caso voy a poner prueba 1, 2, 3, 4. Lo guardamos y ya estaría. Entonces esta contraseña va a ser la que vamos a utilizar para acceder a la consola a través de una aplicación que os voy a decir. Y entonces ahí podemos ejecutar comandos, darnos admin y en sí lo que queramos. En el caso de Windows sería lo mismo, pero con rusdedicate.exe, sería este de aquí abajo. Simplemente pues lo copiáis, abrís un bloc de notas, pegáis este comando, le dais a guardar y lo guardáis como start.bat. En vez de sh, pues .bat, que no os lo guarde en texto sobre todo. Entonces, una vez guardado en texto, o sea, en texto no, perdón, una vez guardado, tanto el sh como el .bat tienen que estar sin texto, sin el .txt. Entonces, os va a crear un ejecutable, el cual, pues, el script que podáis iniciar el servidor. Entonces, en el caso de Linux, ¿cómo lo tenéis que ejecutar? Pues ponemos, en el caso de Google Cloud, tenemos que hacer el uso de screen. Entonces, un momento. Le ponemos screen commands aquí en Google y nos va a decir cómo usar este programa. Esto sería para crear una terminal ficticia, ya que cuando cerramos el SSH se nos va a cerrar la terminal. Entonces, para eso tenemos que hacer el uso de screen. Normalmente viene instalado, en el caso que no esté instalado, pues ponéis sudo apt get install screen. Me va a decir que ya lo tengo instalado. Entonces, una vez lo tengamos instalado, para crear una sesión vamos a tener que poner screen-s, el nombre de la sesión y luego el comando que queremos que ejecute. Entonces, una vez tengamos instalado el screen, esto en el caso de Linux, en el caso de Windows no tenéis que hacer nada. Entonces vamos a tener que poner este comando, el chmod 775 espacio start.sh. Esto le damos en sí los permisos de ejecución al archivo de start.sh. Y ahora ponemos el comando de sudo espacio screen espacio -s espacio el nombre que le quieres dar a la terminal, yo le voy a decir Rust, espacio el archivito que hemos creado. Entonces ponemos .start.sh para ejecutar el archivo. Damos a Enter y nos va a empezar a cargar el servidor. Entonces, para salirnos de aquí, le damos a Control A
y a la D. Damos control A, soltamos y a la D. Entonces nos va en sí a salir de la terminal que hemos creado y ya podemos cerrar esto. ¿Cómo hacemos para volver a acceder a esta terminal? Pues ponemos sudo screen -s -r espacio el nombre que le hemos dado al terminal, en mi caso Rust. Y entonces veis, nos va a devolver hacia la terminal donde teníamos el servidor. Aquí se está iniciando, va a tardar un buen rato, así que vamos a salirnos. Y esto sería, en el caso de Windows, pues simplemente pues, ejecutáis el start.bat, doble clic al start.bat. Voy a crearlo un momento. Voy a explicarlo con Windows. Así que copiamos esto en el Windows. Lo copiamos, lo pegamos. Le damos a guardar como. Nos vamos a disco local C. Nos vamos a la carpeta donde tenemos el servidor de Rust. Y dentro de aquí pues ponemos start.bat. Lo guardamos, esto sobre todo que quede en todos los archivos, sino que nos lo va a dejar en .txt, que no lo guarde en .txt. Le damos a guardar, cerramos esto y ya nos podemos ir a la carpeta donde tenemos el servidor de Rust. Para abrirlo, simplemente dais doble clic a start.bat y os va a iniciar la terminal de Rust. Bueno, sí, el servidor de Rust. Una vez hecho ya teníamos listo el servidor. Entonces cuando ya esté completamente en sí cargado el servidor, tenemos una herramienta para en sí acceder al servidor como administrador. Esto se llama rustadmin, perdón. Es aquí la página web, también os la voy a dejar en la descripción. Hay una versión de pago y una gratis. La gratis tiene las mismas que las de pago. Las de pago lo que pasa es que puedes acceder a través de la página web, pero simplemente con esto te lo descargas, lo descomprimes en una carpeta y entonces tendríamos este programa. Simplemente lo ejecutamos y se nos abriría esta ventana de aquí. Un momento, se me ha abierto la segunda pantalla y tendríamos esto. Es muy sencillo, simplemente pues nos vamos a servidores, en configuración. En configuración, ¿qué hacemos? Ponemos la IP del servidor, el puerto del RCON, la contraseña que hemos establecido en el RCON, que sería esta parte de aquí. Perdón, se me ha ido. Bueno, de notas, aquí. Sería esta parte de aquí. La contraseña, yo por ejemplo he puesto prueba 234, pero podéis ponerle lo que sea, sobre todo sin espacios, podéis poner arrobas, sí que no probaría con acentos ni nada, simplemente poner la contraseña del RCON. Entonces la contraseña que habéis establecido la ponéis aquí y lo guardáis. Por ejemplo, lo podéis guardar como, yo lo tengo como Rust, pero le doy aquí a nueva configuración, se me ha ido. 28.000, el puerto era 28.015 y la contraseña y el RCON 28.016. La contraseña prueba 234 y lo guardamos como una nueva configuración. Servidor prueba. Damos OK. Se ha guardado la configuración y si nos vamos a consola, cuando vayamos aquí a servers o a connect, podemos elegir en qué Rust o Rust servidor prueba. Si le doy a servidor prueba, me intentará conectar al servidor, aunque ahora lo tengo apagado. Y entonces una vez se nos haya conectado, pues entonces veremos los jugadores, todo lo del servidor. Aquí podríamos en sí acceder a la consola, enviar mensajes por el chat, enviar comandos y en sí todo. Entonces para ser admin también hay un comando, os lo dejaré en la descripción todo. Con los comandos para ser admin y todo lo que yo crea que puede servir. Entonces esto sería todo y eso sería como hacer un servidor tanto para Windows tanto para Linux. Sí que Linux es un poco más difícil, pero siguiendo estos pasos yo creo que podéis hacer el servidor
y aparte pues que os vaya bien de rendimiento y sin lag. Esto también tiene que ver que le metáis al servidor, no vais a hostearlo en un sitio que tenga un núcleo y 2 GB de RAM, ya que el Rust consume bastante RAM, bastante CPU y más un servidor. Entonces, si queréis que vaya bien, eso, yo de vosotros lo hostearía en un Linux. Y eso pues podéis elegir tanto como Google Cloud como cualquier otra página web que te lo hosteen automáticamente, o como queráis, o cualquier web que os proporcione una máquina virtual. Y eso, en el caso de Windows pues es más fácil, lo que pasa es que no se usa tanto, pero bueno, si queréis hacer un servidor con amigos, tenéis un ordenador bueno, pues podéis pues simplemente hacerlo con Windows, le dais a iniciar, abrir los puertos y que puedan quedar. También se puede hacer con Hamachi, creo, pero no sé si se sigue usando hoy en día, ya que ya habéis visto que abrir los puertos es un segundo, o sea, es ir allí, vas a la puerta de enlace de tu router y abres los puertos y ya estaría. Entonces eso sería como crear el servidor. Y eso, pues cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me lo podéis decir en los comentarios y os voy a responder a como sea. Y si veo que tengo que hacer otro vídeo de explicando cualquier cosa, pues lo haré. Pero yo en principio creo que lo he dejado todo bastante claro. Y pues eso, ya estaría todo. Espero que os haya gustado el vídeo, me haya explicado bien. Y hasta la próxima.